Saludos cordiales a todos ustedes y nuestra más afectuosa bienvenida también al invitado del Directo al Objetivo de hoy, que no es otro que don José Miguel Quer, director de la Escuela Europea de Negocios en Canarias, una nueva institución presente en el archipiélago, en las islas, de la cual hablaremos en el transcurso de esta conversación. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bien, el señor Quer, teníamos que... ustedes saben que en las entrevistas de Canal 8, las que realizamos en Canal 8, siempre tienen que ver no solo con la sabiduría de los personajes o la ecuanimidad o la preparación para poder contestar con rigor aquellos planteamientos que hacemos de todo tipo, sino también para dar por lo menos algún perfil de quién es quién, ¿no? Entonces, pues claro, algunos de ustedes o muchos de ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y este señor Quer a qué se dedica, no? Bueno, pues el señor Quer ha cursado distintas especialidades en centros universitarios, con metodologías, yo diría que vanguardistas, tanto estadounidenses como europeas y españolas, y hablo de parcelas concretas en dirección económico-financiera, contable, administración de negocios, micromarketing, toda una panorámica coaching. Empiece, por favor, don José Miguel, ya después, ¿qué es eso del coaching? El coaching es un instrumento que se utiliza, viene de Estados Unidos, y se utiliza para ayudar a las personas a ser mejores personas. Es decir, la iniciativa principal del coaching es buscar que las personas lleguen a ser lo que quieren ser, no se queden en el camino, porque como sucede muy a menudo, las personas no sabemos gestionar bien los miedos, y con el coaching ayuda a quitar los miedos para que llegues a ser lo que quieres ser. Y en la traducción en español, yo no sé a lo mejor si es suficiente o insuficiente. No le vale lo de entrenador, lo de animador, no, es algo más. Es algo más. La traducción literal que hay en Estados Unidos es coaching es carruaje. Sí, sí. Y lo que en definitiva se llama así porque somos esa especie de carruaje que ayudamos a las personas a llegar a ser mejores personas. Somos el instrumento de apoyo para ayudar a ser mejor persona, porque en el fondo todos, las personas, tenemos un potencial tremendo interno, pero nos da miedo llevarlo a cabo. Y con el coaching se favorece que eso se pueda llevar a cabo, quitándote los miedos y confiando en ti mismo. Oiga, ¿y cómo fue esa inclinación formativa? ¿Cómo le dio por ahí? ¿Era un campo que estaba de moda o que está de moda y eso pues le atrajo poderosamente? Yo qué sé, desde el punto de vista de la realización personal suya, ¿cuáles fueron los atractivos para dedicarse a este tipo de especialidad? Sí, pues como has comentado antes, yo tengo una formación empresarial, sí, de dirección y administración de empresas, y al principio tenía obsesión por los instrumentos de gestión, sobre todo por la estrategia, y últimamente lo que me está atrayendo mucho más son las personas que hacen las estrategias, porque al final las empresas son personas, y si las personas no están bien con todo su valor en potencia, la empresa pierde mucha potencia también. Entonces, me interesa ahora mucho más el mundo de las personas, de los individuos, de los directivos, de los empresarios, que creo que es lo que va a hacer el cambio de rumbo que tenemos que tomar todos ahora. Don José Miguel, al hilo de lo que usted está manifestando, filosóficamente me da la impresión de que usted, cuando habla de esa formación, está hablando de una formación integral de la persona, más o menos, una especie de apostolado conjunto de toda la persona, no solo profesionalmente, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista... Sí, sí, no? Totalmente. Y eso es uno de los principios básicos de nuestra escuela europea, ¿no?, de negocios, donde más que apostar solo por la técnica, apostamos por la persona, Entonces nos hemos dado cuenta que hay personas con una gran formación, pero que ante la adversidad se derrumban, porque no saben gestionar la adversidad. Y ahora es un momento fantástico para enseñar a las personas el potencial que tienen para gestionar la adversidad. Bien, potencial y trabajo. Usted, o tendría que explicarles a ustedes que don José Miguel Quer
pues desempeña, entre otras actividades, pues todas las vinculadas con empresas familiares, consultor, consejero independiente, coaching de empresarios, directivos, emprendidurías, profesor de la Universidad de Nebrija. Son muchas dedicaciones a la vez. Sí, pero ¿O prioriza? Están todas dentro del mismo contenido, y es diferentes formas que tienes de llevar la formación que tienes y la preparación por diferentes canales. Las empresas familiares que comentabas, para mí el potencial en España y sobre todo en Canarias, donde más del 90% de las empresas que hay en Canarias son familiares, es un tema que es importantísimo, y ahí es donde se ve el tema que hablábamos antes de la persona, por las cuestiones sentimentales que afectan a estas empresas, y me motivó mucho ese tema porque yo también viví la empresa familiar en primera persona, y mezclar empresas familiares donde están todos los temas de gestión con temas emocionales es lo que me hizo hace más de 15 años dedicarme casi en exclusiva a este tipo de empresas. Tipo de empresa. Oiga, evidentemente yo supongo que eso estará cansado de que se lo planteen, pero es necesario a los expertos, a los técnicos, a los que saben de qué van las cosas, pues plantearles al hilo de lo que nos está sucediendo, ¿no? Hay algunos colegas suyos, algunos expertos, que dicen que hasta los años 20, no del siglo XX, sino del XXI, que hasta los años 20 no va a haber superación de la crisis. Usted pone ese término temporal al final de la crisis tan tarde, o sea, nos queda un decenio de sufrimiento económico. Bueno, vamos a ver, la crisis está cambiando, ¿vale? Y muchas importante para que cambie la crisis es la forma de interpretarla, ¿vale? ¿Usted es optimista? Sí, totalmente. ¿También con la crisis? Absolutamente. ¿Pero por qué? La crisis es una oportunidad absoluta para cambiar cosas que no están funcionando, y hay que aprovecharlo. Es real que a lo mejor a muchos ha podido pillar la crisis en unas circunstancias complejas y le ha acelerado esa complejidad, pero la crisis te da la oportunidad de cambiar. Y lo que hay que tener en cuenta es que el cambio en el entorno es permanente, y el que no sabe cambiar se queda fuera. Y la crisis te da la oportunidad de cambiar, y hay que hacer un cambio a mejor. Eso que iba a preguntar, pues también se puede cambiar a peor. Sí, a mejor. A mejor, aquí a cambiar a mejor. Estamos navegando en un viento sucio, sí, y hay que buscar viento limpio. Y bien, lo primero que hay que tener para viento limpio son dos cosas: aptitud y actitud para cambiar. Y eso es lo que queremos también desde la escuela potenciar. Primero hay un cambio personal, que la gente empieza a ver, las personas, oportunidades que hay que afrontar, y lo que hablábamos antes, sobre todo, quitar miedos. Y la crisis, aunque ahora nos tiene a todos atemorizados, el que la sabe utilizar se va a atrever a hacer cosas que nunca se había atrevido antes, precisamente por la crisis. Y eso es importante y hay que aprovecharlo. Actitud con C y aptitud con P. Exacto, son las dos definiciones básicas para afrontar todos los retos. Actitud de gestión del conocimiento y actitud de gestión del autoconocimiento personal, sobre todo a nivel de cambio personal, y de una cuestión muy importante que hay que puntualizar: el querer trabajar en equipo, porque no sabemos trabajar en equipo, y eso hay que potenciarlo al máximo. Esto es importante, trabajar en equipo. Somos un país que estamos, digamos, acostumbrados a los individualismos, que estamos acostumbrados a todo lo que sea, estrellato, personal, individual, y estamos por carácter, por una serie de circunstancias, estamos como poco acostumbrados a los equipos, ¿no? Pues digo, estar preparados para el equipo no es también una especie de condicionamiento para la personalidad. Totalmente. Cuando uno cambia la forma de ver las cosas que ves cambian. Lo que hemos visto es que por eso la figura que no nos gusta a nosotros es la de jefe, nos gusta la del líder, y eso es un cambio cultural que hay que ir haciendo ya, porque el líder siempre maneja equipos y los equipos tienen que estar comprometidos con un mismo proyecto. Es los requisitos básicos para conseguir el equipo, porque ya el éxito ya no se puede conseguir en solitario.
Eso me habían dicho que es usted un gran partidario, me habían documentado sobre usted, de los liderazgos, de la figura del líder, frente a la figura, digamos, yo me imagino que a la figura autoritaria del jefe, ¿o no? Exacto. Sí, esa figura que ha sido muy importante en muchas ocasiones, está claro, y sobre todo hace tiempo, eso está cambiando. La gente viene con una preparación mucho mejor que hace años y la gente muy preparada pues no admite ciertas actitudes hacia ellos. Y lo que se ha visto que cada vez los organigramas son más horizontales, ya no son tan verticales como había antes, porque lo que se busca es el talento de las personas, y para que una persona pueda aportar su talento a la organización tiene que sentirse que forma parte del proyecto y que esté comprometido con él. Si no es así, lo que estará es en presencia, pero no en esencia. Oiga, y para hacer labor de equipo, cuando los miembros del cesto son inteligentes o muy preparados, pueden tener más dificultades para aceptar lo del equipo. No, la preparación y la formación te hace que tu mente se abra. Cuando tu mente se abre a nuevos conocimientos, a nuevas formas de funcionar, te das cuenta que precisamente el tener formación te ayuda a no tener miedo a trabajar en equipo, a compartir los retos, cosa que antes no se hacía. Usted disculpe, pero voy a aprovecharme de su optimismo, entre otras cosas, para dar a un clima de confianza, porque claro, a la ciudadanía o a una gran parte de la ciudadanía. O sea, que puede haber atajos para que sin llegar a los años 20 tengamos un panorama distinto. Siempre se dice que lo que resulte de todo esto, usted lo apuntaba antes, va a ser distinto a lo que hemos tenido hasta de ahora, ¿no? Sí, el cambio es clarísimo. O sea, la forma de funcionar de organizaciones está cambiando radicalmente y es muy importante que haya mentalidad de cambio. Yo lo que digo sobre la crisis, sí, que más que la problemática que existe en la crisis, es que nos da miedo tomar las soluciones, ¿vale? O que las soluciones que hay que tomar no nos gustan. Y eso hace que acentuemos la crisis. Pero soluciones existen. ¿Hay remedios? Por supuesto. Uno principal es que la gente empiece a confiar en sí misma. Uno de los temas más claves que se están haciendo ahora, por ejemplo, en Londres, en la Escuela de Negocios, la Business School de Londres, es que más que potenciar la aparición de ideas nuevas, sino en los emprendedores, no es afrontar grandes problemas. No. ¿Existen grandes problemas? Pues vamos a darle solución. El que sepa dar mejor solución a ese problema, mejor proyecto empresarial va a tener. Y es la forma de enfocarlo. Ahora mismo con la crisis dice, está todo lleno de problemas. Pues estamos llenos de oportunidades. Entonces, para ir a solucionarlas, y no hay que tener miedo. Cuando el miedo te paraliza, lo único que te sirve es para quejarte. Y con las quejas no vas a ningún sitio. O sea que cabe confiar en algún atajo temporal antes de los años 20 para tener, digamos, o contemplar o disfrutar de una, digamos, normalidad económica. Por supuesto. El entorno económico va cambiando poco a poco y va a ir cambiando con el paso del tiempo a mejor, ¿vale? Hay datos macro que han ido cambiando en los últimos meses y están cambiando a mejor, ¿vale? Lo importante es que en un entorno que se vaya convirtiendo más estable, ¿vale? Que te permita esas iniciativas, pero lo que yo animo a las personas ya es que en las iniciativas que tienen hace tiempo, las tienen en la cabeza y les da miedo ponerlas en marcha, que de verdad confíen que si están bien confeccionadas y bien estudiadas, esas ideas pueden funcionar ahora perfectamente. Usted está diciéndonos que el miedo es paralizante y que el riesgo verdadero no es tomar iniciativa, sino quedarse quieto. Totalmente, el que se queda quieto se lleva las tortas de todos los lados. Si tú llevas una iniciativa sin miedo, haciendo bien las cosas, bien, con buena preparación y proyectos bien pensados, van a salir. Dar cuenta de una cosa, existe muchas menos ideas o existe mucho más dinero que ideas. El dinero sigue existiendo y está ahí, lo que pasa es que mucho ha metido el dinero en los cuarteles de invierno, ¿vale? Pero si tú vas con ideas atractivas, con buenos proyectos que solucionen problemas, ese dinero se va a poner otra vez en circulación y va a funcionar. Me va a permitir usted, medio en broma, medio en serio, claro, un paréntesis. Voy a recordar ese, no sé si es adagio o si es tal,
es que dice más o menos de que el dinero siempre está en las mismas manos. Entonces, los que tienen dinero siempre lo tienen. Los que no tenemos el dinero, pues nunca lo tenemos. Pero bueno, hecho ese paréntesis, esa especie de escorzo... Tengo respuesta para eso. Tengo respuesta para eso. ¿Tiene respuesta? Pues dela, anímese. Pues muy fácil. La gente que consigue obtener rentabilidad y obtener dinero es porque piensa en grande. ¿Piensa? En grande. Bien. Piensa en la prosperidad, en la suya y en la de su entorno e incluso a nivel más grande. Tenemos, como decía antes, mentalidad de miedo. Buscamos la seguridad. Y la seguridad hay que mentalizarse de que no existe. Y nos han educado a muchos en esa filosofía. Hay que buscar siempre lo seguro. Y yo digo que más que lo seguro hay que buscar lo que uno es. Y uno no es ser seguro, sino ser, tú vives aquí. Es como aquel profesor de Cataluña, que no recuerdo ahora el nombre, decía, los barcos no se construyen para estar en el puerto, se construyen para salir a navegar. Y cuando sales a navegar, pues encontrarte un mar fantástico o un temporal. Hay que estar preparado para todo. Está bien. Volvemos a la empresa familiar, que es un poco el leitmotiv de nuestra conversación, la empresa familiar. Usted sabe que el tópico está en que las empresas familiares, a pesar de que hay regiones como Canarias, donde el porcentaje es altísimo de las empresas, 90, pero más o menos. Pero existe el tópico como que las empresas familiares las crea alguien, el siguiente, el hijo la mantiene y ya a partir de los nietos la empresa familiar desaparece o empieza la decadencia o empieza la quiebra. Ese tópico típico, ¿es tópico o puede verse? Quiero decir, ¿cuál es la estructura, empezando por, cuál es la situación en este momento, concretando, de la empresa familiar, pues no sé, entre nosotros? Vamos a ver, la empresa familiar ha cambiado bastante, a mejor. El tópico que decían es que el abuelo lo funda, sí, el padre lo desarrolla, sí, sí, y el nieto lo vende. Sí. Entonces, eso es una realidad que ha existido ahí. ¿Por qué? Porque se consideraba la empresa familiar como una parte del patrimonio que heredas. Y hay el que con ese patrimonio lo continúa y hay que ese patrimonio lo vende. Hay dos causas principales en la desaparición de empresas familiares, que son porcentajes altos, que es la falta en el relevo generacional, es decir, que no hay relevo, o que la siguiente generación no hay emprendedores, porque la empresa familiar al final lo que es una empresa y los que la tienen que continuar tienen que ser empresarios. Yo siempre pongo el ejemplo que si mi padre fuera médico, yo porque mi padre lo fuera, no voy a serlo si no he estudiado para ser médico. Pues igual en la empresa familiar. Para continuar con la empresa familiar hay que ser empresario, hay que ser emprendedor y querer continuar y hacer ese proyecto más grande. Y esa mentalidad sí está cambiando ahora porque las nuevas generaciones vienen con mucha mejor preparación y con espíritu emprendedor para continuar los proyectos. Yo ahí tengo mucha confianza. ¿La empresa familiar tiene que dejar de ser un poco familiar para ser más empresa? Sí, lo que se busca, la filosofía que tenemos los que nos dedicamos a la empresa familiar es que pasen empresas familiares a empresas de capital familiar, es decir, la propiedad en manos de la familia y la gestión en manos de profesionales. Es una forma de ayudar a que esas empresas se profesionalicen, tengan mejor criterios de gestión, quiten los criterios emocionales y sean criterios más de rentabilidad y de crecimiento de la empresa, y así se ha conseguido que muchas empresas continúen de una forma mucho más sólida. Estamos conversando con don José Miguel Quer, director de la Escuela Europea de Negocios en Canarias, una institución de la que hablaremos muy pronto en el transcurso de esta entrevista y que evidentemente va a venir a potenciar los recursos de futuro de Tenerife, del conjunto del archipiélago, del empresariado, en definitiva también de la economía de Canarias, ¿no? Yo quería preguntarle, don José Miguel, una pregunta. ¿El empresario emprendedor nace o también se hace? Sin duda se hace. ¿Se hace? Se hace. Hay muchas personas que nacen con cualidades que son excelentes para poder emprender, pero se ha visto en muchos casos que gente que jamás había pensado en poder emprender un proyecto empresarial lo ha tenido que hacer por las circunstancias y la adversidad le ha llevado
a sacar ese espíritu emprendedor que tenía dentro. Todas las personas tienen la posibilidad de ser líderes a nivel personal y a nivel de organizaciones, sea una organización empresarial o otro tipo de organización. El líder se hace y el tópico de que nace hay que quitarlo en medio. Bueno, un poquito tiene que nacer, ¿no?, de tener talento. Sí, el talento es necesario. El talento también se puede desarrollar. Tú naces con un talento, pero la formación, las universidades, los colegios, muy importante la formación en los colegios, en los institutos, en las universidades, las escuelas de negocio, te ayudan a que descubras el potencial que tienes dentro, porque todos tenemos un potencial. Cuando usted habrá oído que en el caso español, sobre todo en las clasificaciones que existen internacionales, pues nos sitúan un poco como la educación torpe en el conjunto, ¿no? Es decir, el fracaso educativo, la falta de correspondencia entre la inversión y el resultado educativo. Es decir, ¿usted participa de ese estado de postración, digamos, de la educación española o no? Sí, yo aquí quiero hacer una llamada a que confíen en las entidades educativas. No me refiero a las entidades públicas o a entidades del gobierno o de los diferentes gobiernos nacional o autonómico. Que tengan muy en cuenta a los profesores, que tengan muy en cuenta a los profesores de los colegios, de las universidades, a los catedráticos, que pueden aportar mucho valor, pero el sistema está montado de tal forma que no dejan a esos profesionales a desarrollar esas iniciativas que tienen para desarrollar el talento de los alumnos, y yo creo que apuesto por un cambio para poder favorecer y escuchar más a los profesionales de las universidades, de los colegios, porque tienen muchas cosas que decir, no se les ha escuchado lo suficiente, y cuanto menos normativa exista a nivel de educación, mejor, y que exista esa normativa, pero que venga al revés, que venga del colegio o de los profesionales de la educación hacia las instituciones. Empezamos un poco a trazar la personalidad de la Escuela Europea de Negocios y por lo que tengo entendido, la Escuela Europea de Negocios pues tiene unas magníficas relaciones con las instituciones públicas, con los gobiernos, con las demás con las universidades, con los centros universitarios, con el empresariado. Es decir, sus relaciones son excelentes, por lo tanto el diálogo es fluido, pero yo quería un poco plantearle si un poco por el papel, con independencia de esa labor que ustedes desarrollan, el papel de las instituciones, sean públicas o privadas, es, digamos, en qué grado es indispensable el ponerse de acuerdo entre esas instituciones públicas y privadas para afrontar algo que ustedes están batallando muchísimo. Ustedes lo que quieren es calidad de vida, ustedes lo que quieren es progreso, ustedes lo que quieren es formación de la gente. Es decir, ¿tienen que mojarse un poco más las instituciones o no? Totalmente. Es decir, que cada uno haga la guerra por su cuenta no nos va a llevar a ningún sitio. La unión está claro que hace la fuerza, y lo que nosotros hemos hecho en muchas instituciones, las que hemos montado en diferentes partes de España y fuera de España, en Latinoamérica, es estar siempre abiertos a llegar a acuerdos con diferentes instituciones para fomentar el talento, en este caso el talento dentro de lo que las escuelas de negocio. Y para fomentar el talento tenemos que hacer una labor desde pequeños, y eso en las instituciones públicas tiene un papel importantísimo. Nosotros siempre buscamos unir esfuerzos, que creo que es la clave, y más en estos momentos que estamos ahora. Si cada uno quiere hacer la guerra por su cuenta, vamos a sufrir mucho más. Pero el fallo es, en esa clasificación que decíamos antes, el tema de la educación española, ¿usted no cree que es que no hay consenso, ni siquiera por las grandes fuerzas políticas, en conseguir un modelo educativo permanente, ¿no? Es decir, exacto, ¿eso puede contribuir a este estado que tenemos? Totalmente de acuerdo con usted. Esa situación de que se utilice el tema de la educación como un tema electoral, o que cada partido entra dentro de la lucha entre los partidos, cuando es un tema que debería ser un pilar básico del Estado o de todas las comunidades autónomas, que es la educación, y ahí no se puede estar regateando esfuerzos con un tema tan importante como es ese. Señor Quer, ¿gastamos más de lo que ingresamos y producimos? Seguramente. ¿Estamos acostumbrados a ser dilapidadores?
Seguramente sí. Tenemos la mentalidad que decíamos, o se utiliza en alguna de las conferencias que yo he estado, que le perdimos el miedo a los ceros, ¿no? No nos daba, cuanto más dinero había en circulación parecía que todo era mejor. La clave no es solo que haya dinero en circulación, eso es importante. Lo que hay que saber es gestionar el dinero, gestionar la riqueza, gestionar los recursos. Y eso es uno de los temas muy importantes que tenemos que dar mentalidad a las personas. Una economía familiar es muy diferente, ¿tiene algo que ver o no tiene nada que ver con esa economía, digamos, colectiva de un país o de una comunidad autónoma? El esquema es el mismo, es decir, una familia tiene ingresos y gastos, tiene que acometer una serie de afrontar una serie de gastos y tiene unos recursos de ingresos de lo que generen los miembros de la familia. Eso lo llevas a un nivel superior, podemos ir a las pymes o a los pequeños comercios o a las pequeñas instituciones. Exactamente igual. La clave es saber gestionar ese intercambio que hay de recursos, de lo que entra y de lo que sale. Y ese es un principio básico, desde el más pequeñito, cuando empiezas de pequeño que te dan la paga semanal, a saberla utilizar y así a lo largo del tiempo. Bien, el sistema autonómico español desde sus especializaciones. El otro día, el líder del Partido Popular, líder del Partido de la Oposición, ya que estamos hablando de liderazgos, planteaba la insostenibilidad del sistema autonómico español tal como está, en cuanto a competencias, funciones y presupuestos, ¿no? Es decir, desde la falta de reparto de dineros, de acuerdo con las funciones, hasta la duplicidad de funciones o la nulidad de funciones, etcétera, etcétera. ¿Usted también tiene, digamos, dedicación política o no? No, de momento no es mi principal foco de atención. Lo que sí le digo es una cosa, una sociedad empieza a entrar en viento sucio cuando existe el mismo número de funcionarios que de empresas. Y eso está ocurriendo en los últimos años en España. Está creciendo el nivel funcionarial y las empresas están desapareciendo. Eso va a ser insostenible, es imposible, porque quien sostiene la parte de funcionarios y la parte pública somos los que estamos en las instituciones privadas. Si las empresas desaparecen, no encontramos soluciones y crecen, porque como no las empresas desaparecen, crece el sistema público, eso sí es insostenible. Y aquí ya en España, con las comunidades autónomas, mucho más. Yo el otro día me encontré con un empresario de aquí, de Canarias, un empresario de Tenerife, concretamente, que en medio de toda esta crisis, él tiene un gran diálogo con las plantillas que tienen sus empresas, etcétera, etcétera. Es muy cercano a ellos, les explica. Primero, no tiene ningún conflicto laboral, ¿no? Es decir, eso de entrada. Segundo, no tiene ninguna ERE. Tercero, incluso no solo mantiene, sino que crea puestos de trabajo sus empresas, ¿no? Y claro, y eso lo contrapone usted con otro tipo de tal, y uno dice, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, no tenemos un empresariado homogéneo. Pregunto. Digo, ante la perspectiva de hoy, de cómo están las cosas, ¿cómo es posible que haya gente que esté creando empleo en este momento? Y hay algunos empresarios que están creando empleo, a pesar de... Por supuesto que sí. Empresarios que llevan mucho tiempo y que siguen apostando y siguen creando empleo, y cada vez que están surgiendo la posibilidad de proyectos que están saliendo nuevos. También lo que decíamos antes, hay una figura que hay ahora mismo muy implantada en España, que es el autoempleo. Gente que con 50 a 55 años, en el mejor momento profesional, con la experiencia y conocimientos suficientes, se queda fuera. Esa gente tiene que buscarse una solución a esa situación y está haciendo el autoempleo con la creación de nuevos proyectos empresariales que hay hueco. Lo que hay que transmitir es que hay espacio para crear nuevos proyectos y generar empleo. Lo que no podemos es perder el tiempo en quejarnos. En quejarnos. Bien. Es el deporte nacional, nos encanta quejarnos. Siempre echar la culpa a alguien. Como decía el otro, hace tiempos, como la sociedad nuestra era más agraria, más tal,
eran generalmente los agricultores los que siempre hablaban mal de sus malas cosechas, de su falta de productividad, de su tal, pero ahora ya no son los agricultores, bueno, entre otras cosas porque la agricultura está casi desaparecida, pero bueno, pero ya no son los agricultores, sino que se ha ido extendiendo ese deporte que usted comenta de la queja, ¿no? Bueno, eso ocurre también en los empresariados de los países de nuestros entornos, llamados de nuestros entornos europeos y americanos, ¿o no? Bueno, eso... o les da lo mismo porque la queja no lo resuelve nada. Exacto, la queja no sirve para nada, y lo que sí está claro, bueno, que la queja forma parte del espíritu humano, eso está claro y ocurre en todos los países del mundo. Lo que sí es que se ve que los que tienen más iniciativa a la hora de tomar sin miedo los retos, como es por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, Alemania o países de Oriente, están afrontando la situación con una posición muy clara, es decir, quejar no me va a servir para nada, cada vez voy a estar peor y lo que tengo que hacer es acometer soluciones, y esa es la clave. Bien, la Escuela Europea de Negocios, EN, nace en 1986, corríjame, lleva pues alrededor de 24 años ofertando programas, sobre todo programas de posgrados y programas de directivos, de líderes, según el lenguaje que a usted le encanta y le gusta y que yo comparto. Líderes y equipos. Y equipos. Son el binomio sobre el que gira el pensamiento suyo, es decir, líderes y binomios. Bien, que no chocan por eso los líderes. Entonces, bien, líderes y equipos. Y decía que los requerimientos, según los requerimientos, siempre ustedes organizan los cursos según los requerimientos empresariales. No ofertan, digamos, no ofertan nada que no vean que es necesario y que esté requerido por el propio empresariado, ¿no? Yo quería, de entre los cursos que ya los veremos luego, los másteres, etcétera, ¿qué cursos son los que más demanda les hacen? El básico clave, que es el MBA, tanto su versión posgrado como su versión executive, que es para profesionales, porque es el que te da la dimensión global de la empresa o de cualquier tipo de organización. Ese es el MBA, que es el que más se utiliza. Y luego existen ya diferentes tipos de programas que son especializados dentro de las diferentes áreas funcionales de la empresa, o MBAs por sectores, que también hemos sacado. ¿Escuela Europea de Negocios tiene algo que ver con la Universidad Europea de Madrid o no? Nada, no tiene nada que ver. Es un tema que yo quería también clarificar, aunque se le denomine escuela, aunque no, la denominación de Escuela Europea de Negocios no tiene nada que ver con la Universidad Europea de Madrid. Me imagino que el nacimiento de esta escuela obedeció a qué principios básicos. Sí, ha dado una respuesta a las necesidades que hay en el mercado, que había y que siguen existiendo. Es decir, las personas necesitan reciclar conocimientos, estar siempre al día en vanguardia con los instrumentos que hay de gestión. Nosotros damos mucho hincapié en los máster en la parte tecnológica. Ahora mismo el que no está en la parte tecnológica está fuera, y eso es así, pues somos conscientes de ellos. En todos nuestros programas se ha metido una parte tecnológica importante y siempre estar en vanguardia. Aquí lo importante es tener un buen claustro, como el que tenemos nosotros, de excelentes profesionales. ¿Tienen 200 profesores, me han dicho, o más? Tenemos unos 200 profesores, entre profesores asociados, profesores directos y colaboradores, que dan clase en toda España, y eso es un tema muy importante que queremos resaltar para Canarias. Los profesionales de Canarias ya no tienen que ir a la península para tener esa formación, porque los profesionales de península van a venir aquí a darla. Los mismos profesores que van a tener en la Escuela de Negocios de Madrid lo van a tener como si estuvieran en Madrid los empresarios de aquí o los que vienen. Ustedes tienen la Escuela Europea de Negocios, tienen sedes en Madrid, Murcia, Valladolid, Salamanca, Asturias, Bilbao, dentro de España, en Sudamérica, que usted citaba antes, en Perú, en Bolivia y en Argentina, ¿no? ¿Se disponen a abrir esa nueva sede en Tenerife para Canarias?
Han celebrado ustedes, creo, un acuerdo marco o algo así con la escuela, con Caja 7. Exacto. ¿Nos puede hablar de ese convenio? Sí, nosotros cuando pensamos en venir a Canarias queríamos transmitir una sensación de estabilidad, de proyecto a largo plazo. Entonces vimos qué instituciones podíamos transmitir esa sensación, lo comentamos con Caja 7, y tengo que agradecer que han tenido una sensibilidad muy especial con el proyecto, colaboran con nosotros, incluso que dan una beca del 20% del precio del máster y lo van a financiar a un año. Y por transmitir esa estabilidad que queremos dar en Canarias, de decir, oye, no venimos a ver qué pasa, sino que nos instalamos aquí, nos instalamos con una institución de referencia para que veáis que vamos en serio y queremos transmitir ese mensaje de un proyecto a largo plazo donde el público de las personas de Canarias van a tener una formación de vanguardia, de excelencia, sin tener que desplazarse a ningún otro sitio. ¿Van a estar ustedes incluso físicamente en instalaciones de Caja 7? Sí, de hecho, lo que le decía antes, le agradecía a Caja 7 que nos ha cedido una planta de su sede que tienen en Santa Cruz, en la sede de Caja 7, nos han cedido una planta para poner la Escuela de Negocios. ¿Qué plazas, qué matrícula y qué tema es el del próximo máster, el máster que lo empiezan? Empezamos seguramente finales de este año, principios del 2011. Estamos viendo cómo es la primera edición, queremos hacerlo bien, estamos en proceso de selección. Hay que decir que son plazas limitadas. Nosotros estamos alrededor, no puede haber clases que superen las 25 o 30 personas. Podemos editar el mismo programa, varias ediciones, pero queremos empezar de una forma muy seleccionada, que veamos alumnos muy comprometidos con el proyecto, porque la atención personal es absoluta por todo el claustro con todos los alumnos. ¿Qué cuantía van a tener que satisfacer de matrícula, quiero decir? Sí. El precio son 15.000 euros, es una inversión segura, es decir, el que invierte en formación y en sí mismo es una apuesta segura de futuro, y de esos 15.000 euros, Caja 7 da una beca del 20%, con lo que se quedan 12.000, y se puede financiar a lo largo de un año. Supongo que estará abierto a participantes de todas las islas, del conjunto del archipiélago. Va para todas las Islas Canarias. ¿Y qué horarios y qué fechas, o sea, qué espacio temporal coge el Sí, los Master Executive nuestros duran 10 meses. Van a ser las clases los viernes por la tarde de 5 a 10 y los sábados por la mañana de 9 a 2. Lo hacemos en ese horario para que la gente que está trabajando pueda a la vez trabajar y formarse. Y empezamos, como les decía, seguramente finales, principios del año 2011 para empezar la primera edición del Máster MBA Executive. Va a estar, es decir, básicamente lo van a centrar en tecnologías. Ahora no, cogemos todos los campos de la dirección general de una empresa, es decir, una dirección, esto va enfocado para ser líder en la dirección de un empresarial o de cualquier organización. Bien. Toda organización necesita una dirección general o un liderazgo y luego diferentes áreas funcionales. En este máster se ve absolutamente todo y la parte tecnológica es una área funcional más, en lo que sí damos mucho hincapié por la importancia que tiene en estos momentos. Me parece que tenían, o sea, yo supongo que ustedes están planificando ya el siguiente máster, ¿o no? Sí, porque sí, me han dicho que están ya preparando más o menos, no es una novedad también, de medio ambiente. Exactamente, vamos a sacarlo, incluso estamos pensando que a lo mejor lo podemos meter en la edición del 2011, aparte del MBA Executive, meter el de medio ambiente, porque nos acaban de clasificar en el 2010 como el máster número 1 en el ranking que hace el mundo a nivel nacional. Nuestro máster en gestión medioambiental es el número 1 de las escuelas de negocio de España. Bueno, y ahí en ese caso, ¿quiénes serían los potenciales técnicos del medio ambiente? Sí, profesionales que tengan esa inquietud del medio ambiente, que cada vez es un tema que tiene más importancia y ahí abarca mucho tipo de profesiones, ¿no? Y de especialidades. Háblenos un poco, si le parece, para desglosar, por supuesto que aparte de la dirección y administración de empresas, el máster en esto, el MBA, digamos el perfil de cada uno de los otros que tienen, por ejemplo el de comunicación corporativa.
Sí, eso básicamente, ¿en qué consiste? En la comunicación corporativa, bueno, es un tema que se está implantando cada vez más en el mundo empresarial y el de las organizaciones. Antes se despreciaba la comunicación, ahora mismo tenemos clarísimo que las empresas son tan importantes con la comunicación que tienen que asumir y que transmitir. Y nosotros tenemos un máster en comunicación corporativa hecho por profesionales excelentes de la comunicación, porque digo que la comunicación ahora mismo es un instrumento esencial para cualquier organización. Si no sabes transmitir bien lo que eres, la gente no te va a entender bien. Y los profesionales de comunicación son expertos en eso. El viejo dicho de que la información es poder sigue siendo válido. Totalmente. La información... ¿Y tenemos una sociedad debidamente informada o no? ¿O más bien está manipulada? Bueno, eso también estoy de acuerdo. Es decir, existe mucha información. Yo creo que existe a lo mejor... ¿Excesiva información? Excesiva información, porque ahora mismo ya con los canales de siempre, más los canales nuevos tecnológicos que te metes en una mañana, en un cuarto de hora, te metes en Internet y tienes información de todo el mundo en tiempo real. Claro. La información es súper importante, pero más que la información es saberla utilizar, ¿vale? Yo siempre digo que en el mundo de las empresas hay que escuchar el mercado, hay que escuchar lo que nos dicen. Sí es cierto que en mucha información, pues al haber tanta, hay alguna que es de calidad y otra que no es de tanta. Hay que quedarse con la información de calidad. La Escuela Europea de Negocios, entre otros máster, también tiene el de gestión integrada. ¿En qué consiste la gestión integrada? Gestión integrada, eso lo combinamos también con el tecnológico, sí, con el de medio ambiente también. Bien. Y buscamos el resultado de unir las habilidades directivas, sobre todo a nivel personal, con los conocimientos técnicos. Bien. De gestión, ¿vale? Integral es que para que las cosas funcionen como tienen que funcionar, hay que integrar muchos conocimientos, saberlos gestionar. El líder es el que sabe administrar esos conocimientos, no tenerlos él, pero sí gestionar o hacer integrar conocimientos de los diferentes profesionales. Dirección y marketing en ventas. Ajá, ese es un máster que tenemos que está catalogado como el quinto en España, el marketing de ventas. Igual que hablamos ¿Quinto de éxito, de participación? ¿O? Valorado por los diferentes alumnos y otras escuelas de negocio. Eso es muy importante. La valoración que hacen, que tenemos de estos resultados, han sido valorados por las otras escuelas de negocio. Bien. Y por alumnos, en una encuesta que se hace. Ya he visto que ustedes tienen también la organización de alumni, como los grandes centros, digamos, tanto en nuestro país como en otros. Alumni no todas las universidades, ni todos los centros universitarios, ni todos los centros formativos tienen, ¿no? ¿Qué experiencia les aporta eso? Bueno, es fundamental, es decir, toda la información que obtenemos de ahí es clave para nosotros y la tenemos muy en cuenta para todo el proceso que estamos haciendo de crecimiento interno, ¿no? de hacer cada vez mejor las cosas. Bien. Oiga, otra de los máster es de recursos humanos. Sí, otro que también está valorado entre los 5 primeros de España, también por las otras escuelas de negocio, por la competencia, y eso es de agradecer. Recursos humanos, cada vez más importante, por fin se ha quitado en las empresas lo que se llamaba la dirección de personal, sino ahora vamos al tema de recursos humanos como recurso fundamental de las organizaciones, ¿vale? Las empresas las componen las personas y cada vez existe una mayor preocupación por trabajar bien con las personas en que puedan desarrollar su talento dentro de las organizaciones. Y recursos humanos se encarga básicamente de eso. Es conocido por todos nosotros el alto prestigio de Caja 7. ¿Ese prestigio de Caja 7 es equivalente al renombre de la Escuela Europea de Negocios? ¿Son tal para cual en orden del prestigio? Hombre, Caja 7 en Canarias es mucho más que nosotros. Nosotros a nivel europeo, a nivel... En orden del prestigio, cada uno en su campo. Claro, sí, por supuesto. Hombre, yo quiero considerar a Caja 7 como que está superior. Está en su derecho, ¿eh? Y tenemos que, si seguimos la gestión tan buena que ha realizado Caja 7, intentaremos imitarles lo más posible. Bien, la Escuela Europea de Negocios, tendríamos que informarles a todos ustedes que ha sido pues pionera, entre otros campos, entre otros horizontes, en incorporar áreas de especialización
en aspectos de desarrollo personal, dentro de sus programas, naturalmente, además de los alusivos a la efectividad profesional, competencia, innovación continua en la formación integral de las personas. Formación integral de las personas, a ustedes eso les está, es como una especie, digamos, de marca, de marca de ustedes. Es un punto básico. Lo que nos hemos dado cuenta, que igual que hablábamos antes, tan importante es formar la actitud como formar la aptitud. Entonces, para nosotros el formar globalmente, dar instrumentos de valores para que las personas se sientan cómodas con sí mismos, eso va a ayudar a la posibilidad de que gestionen mejor los recursos, tanto individuales como de la organización, y dando juego a diferentes personajes de las empresas. Cuando hablamos, aunque lo hemos tocado un poco, pero muy esto de solvencia formativa del empresariado español, empresariado y directivos, ¿cómo estamos con respecto a tanto a los demás países de la Unión Europea como a otros ámbitos internacionales? Ahí España está cambiando mucho. Hasta los años 90, solo el 16% de los empresarios tenían titulación superior. Eso está cambiando, también porque entran nuevas generaciones, y eso está cambiando mucho. Yo quiero hacer una llamada no solo a la formación y de los directivos, a la formación de los empresarios, sino reconocer lo que los empresarios han hecho, que han pasado momentos muy difíciles, sin excesiva formación, pero se han sabido rodear de equipos directivos con esa preparación técnica que hacía falta. Y eso es muy importante. Bien, los programas de la Escuela Europea de Negocios basan su formación de gestión y liderazgo empresarial en estos 4 pilares, corríjame, ¿no? E incluso puede extenderse en cada uno. Competencia técnica, es uno de los pilares, competencia tecnológica, visión estratégica del entorno global y también habilidades personales y profesionales, ¿no? Entendiendo por eso la capacidad de aprender, la creatividad, flexibilidad, sinergia, innovación tecnológica. ¿Nos puede hablar de cada uno de los pilares? Sí, la capacitación técnica es básico, es decir, tener los conocimientos necesarios para manejar una organización, ¿vale? Lo que hablábamos antes de gestionar los recursos, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos de comunicación, los recursos tecnológicos, y eso es fundamental. Y entonces, en todas esas áreas existe un amplio conocimiento. Damos mucha importancia a la parte financiera, ¿vale? Porque es lo que más seguridad transmite a una organización. Si financieramente funcionas bien, esa empresa va a funcionar bien. Tú puedes tener muy buena gestión en comercial, pero si financieramente no está bien gestionada, vas a tener problemas. Entonces, el peso importante le damos a la parte financiera, a la parte estratégica, que es lo que lo unimos ahí con la visión global, una visión estratégica global, es decir, empresas que estaban en Singapur, en 48 horas pueden estar aquí, ¿vale? Igual que nosotros estamos aquí, y en 48 horas podemos estar en cualquier parte del mundo. Y esa visión global es totalmente necesaria, porque hemos visto que en el tema de la crisis, por ejemplo, apareció el foco principal en Estados Unidos y en menos de un mes se había extendido a lo largo de todo el mundo. Esa visión global, estratégica, es muy importante, sobre todo en lo que es las personas que marcan el rumbo de futuro. Ahora mismo no puedes trabajar solo con la intuición. Tienes que darle a esa intuición, vestirla de esa visión estratégica. Te vas a sentir mucho más seguro y vas a hacer las cosas mucho mejor. En la parte tecnológica, lo que hablábamos antes, ahora una empresa que tecnológicamente no tenga los recursos mínimos, estás fuera. Estar fuera significa que te quitan el viento, te lo quitan otros, y si te quitan el viento, te desapareces. Y en la parte de habilidades directivas, fundamental, todo el conocimiento que tienes que saberlo transmitir, tienes que saberlo llevar a cabo, tienes que tener una buena aptitud con respecto a los conocimientos y una buena actitud con respecto a las personas. No, José Miguel, evidentemente puede haber televidentes que se estarán planteando, que se plantean, ¿qué es lo que pasa para que, por ejemplo, un país como Alemania digan que está ya saliendo de la crisis y en cambio hay otros que nos dicen que va para largo en nuestro caso? ¿Por qué esas diferencias? Bueno, básicamente por los
su sistema económico como está montado, es decir, en Alemania la capacidad de innovación que existe es impresionante, su capacidad productiva es impresionante y lo sabe aprovechar. Nosotros hemos estado muy centrados en unos focos de negocio basados sobre todo en el tema inmobiliario, que cuando por la cuestión de situación financiera eso ha cambiado, nos hemos quedado con el pie colgando y hay que volver a replantear qué otros focos de negocio existen, qué otros potenciales tenemos en España, que existen muchos, y hay que confiar en ellos y llevarlo a cabo. El tema de talento, innovación, tecnología, investigación y desarrollo son cuestiones básicas. Lo que antes lo veíamos como, sí, ya me ocuparé cuando pueda de eso, eso tiene que formar parte ahora esencial de cualquier proyecto. Para poder salir y para poder avanzar. Totalmente. Y para poder dar, bueno, es decir, al final, ¿y cómo es que hay países donde dicen que la crisis ni siquiera es conocida? Estoy hablando de países de América o de países de Asia. Bueno, por su situación, a lo mejor les ha afectado menos, ¿vale? Porque el tema financiero afecta a empresas que están en una dependencia grande del sistema financiero internacional, y a lo mejor hay países que existe menos dependencia o que su idiosincrasia es diferente, ¿vale? No hay los bancos, no existen tantos bancos y la política de crédito es diferente en esos países. Por eso la crisis fundamental viene por una parte financiera, ¿vale? De gestión financiera de los recursos financieros. Aquí los bancos aquí tienen mucho poder. Tienen mucho poder. ¿Excesivo poder? Bueno, yo creo que el que tienen que tener, porque ahora mismo para hacer cualquier cosa aquí a través de un banco, para pagar, ahora mismo cualquier cosa que quieras hacer tienes que hacerlo a través de un banco. Está bien, además yo creo que el sistema bancario español es razonablemente sólido, salvo algunas excepciones que pueda existir, pero la actitud de los bancos yo creo que va cambiando a mejor y el apoyo a los empresarios se va a transmitir enseguida. Bien, evidentemente comprobamos que don José Miguel, que como no podía ser de otra forma, director de la Escuela Europea de Negocios en Canarias, también se lleva bien con los bancos, como no podía ser de otra forma. Yo quería preguntarle, don José Miguel, casi ya finalmente, por su experiencia como profesor de la Universidad de Nebrija, es decir, qué es lo que le está, vamos, dadas sus ocupaciones, esa vertiente docente de transmisión y de conocimiento hacia las nuevas generaciones y tal, ¿qué le está reportando? Bueno, para mí es las horas que doy clases son los momentos más felices, ¿no? Cuando uno puede transmitir lo mucho o poco que sabe y compartirlo con los alumnos, yo creo que es la mejor sensación que hay. Mira, lo estoy hablando y se me está poniendo casi la carne de gallina, porque es verdad, cuando tú ves a gente que está deseosa de aprender y que tú le puedes aportar esos conocimientos, es de los momentos, como digo, de los más importantes. Llevo 10 años dando clases y de decir que yo creo que he aprendido yo más de ellos que ellos de mí. La comunicación docente consiste precisamente en eso, en ese intercambio de conocimientos, en ese intercambio, digamos, de diálogo, en ese intercambio. Pero yo me imagino que esa experiencia universitaria para usted también puede y mucho, digamos, no solo estar en contacto con las generaciones de hoy, digamos, con la juventud. Tiene muchos valores nuestra juventud hoy, desconocidos a veces, sí, inapreciados. Hay que ayudar a los jóvenes universitarios a pensar. Bien. No se les ayuda a pensar. Yo creo que la normativa de funcionamiento de la universidad cambia un poco, ¿no? Pero están acostumbrados siempre, alguna vez que me he enfadado con ellos, porque siempre cuando estás explicando algo te dicen, ¿esto entra en el examen? Dice, oye, no es cuestión de que entre en el examen o no, simplemente, oye, aprende de las cosas que estamos viendo. Es un mundo apasionante y hay que hacer más labor de que el alumno se sienta no alumno, sino como parte del proceso que está aprendiendo y que se sienta en esa parte con una importancia importante.
Muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Así queremos felicitar a don José Miguel Quer como director de la Escuela Europea de Negocios en Canarias. Nos anticipamos a felicitarle precisamente porque confiamos en que, la gestión que va a realizar de liderazgo formativo en las islas pues va a ser inocultable, va a ser patente y eso va a ir en beneficio del país. Muchas gracias, don José Miguel Quer. ¿Usted quiere agregar algo? Bueno, simplemente como la oportunidad que me dais, que os lo agradezco, transmitir la importancia que hay en la formación, ¿vale? Que es la mejor inversión que se puede hacer en estos momentos, en formarte, y que estaremos encantados de atender a todos los profesionales que quieran venir con nosotros para desarrollar su carrera profesional y personal de cara al futuro. Muy bien, pues muchas gracias a él y gracias a ustedes, deseándoles como siempre lo mejor es que sean felices en la medida de lo posible.